Copernicus Trail. Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Y aquí te hablo de fisiología, psicología, entrenamiento, carreras, atletas, récords, material, naturaleza y en definitiva todo sobre el trail running, el deporte que nos apasiona. Hoy en Correr por Senderos, Epic Trail Villa de Cartes, experiencias y aprendizajes. Hoy toca hablar de carreras. En este caso, Epic Trail Villa de Cartes. Carrera no súper importante, pero en la que pude participar, disfrutar y aprender, porque para eso yo corro carreras. Desde luego no las corro para ganarlas. Yo hice 3 horas 27. Xabel Guiu, primer clasificado, me sacó 1 hora. Ollana Cortázar, primera clasificada, me sacó 45 minutos. Bueno, enseguida entramos en cuestiones técnicas, no me quiero adelantar. Antes, establezcamos el objetivo del episodio y la tabla de contenidos. El objetivo es explicar cómo enfoqué y cómo desarrollé mi carrera, pues estoy seguro de que te va a dar, si no trucos que aplicar, sí cosas en las que pensar. Y es que, como verás, mi preparación y mi estrategia de carrera fueron bastante heterodoxas y muy poco convencionales. En cuanto a contenidos, abordaremos estos puntos. Ficha técnica de la carrera, mi preparación, mi estrategia de carrera, material utilizado, estrategia nutricional, desarrollo de la carrera, conclusiones. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Ficha técnica. Epic Trail Villa de Cartes, en Cantabria. 27 kilómetros con 1.600 metros positivos y otros tantos negativos. Desde un punto de vista macro, el perfil es salir del pueblo de Cartes a 40 metros sobre el nivel del mar, subir hasta la cima del monte Ibio a 800 metros sobre el nivel del mar y regresar a Cartes. Si miramos el perfil a nivel más microscópico, entonces vemos de dónde salen esos 1.600 metros positivos. En realidad no es subir y bajar, sino que en la subida hay intercaladas varias bajadas y en la bajada varias tachuelas. Aparte, la subida se inicia en la cara norte, pasa al lado sur en un tramo intermedio y desde que se hace cumbre, el regreso al pueblo se hace ya todo por el norte. Respecto a tecnicidad, es un monte de roca arenisca con algún afloramiento de caliza. En principio no es terreno muy técnico, pero sí hubo 2 bajadas que yo calificaría de bastante técnicas. De hecho, en una de ellas pude ver y escuchar el catacroc de un esguince que se hizo un chico de Asturias. Sé esto porque vestía la camiseta de la FEMPA. Y aparte estaban todos los tramos de barro, algunos tan profundos y pastosos donde podías llegar a perder la zapatilla. También pude ver esto en una chica que hacía la modalidad senderista. Y todos los cruces de arroyos, con piedras muy pulidas y resbaladizas. En fin, un recorrido donde no hay lugar para el aburrimiento. Un último dato de la carrera es que tuvo unas cuantas estrellas invitadas. Locales estuvieron Borja Fernández, que nos ha representado múltiples veces en mundiales y europeos, y Carmen Pérez, del grupo de montaña Orza, habitual en los podios de las carreras de la región, especialmente las verticales. De Asturias y País Vasco vinieron respectivamente Xabel Guiu y Joan Calderón, y Ollana Cortázar y Ainara Urrutia. Hubo también mucha gente de Valladolid, pues la tienda Solo Runners fue uno de los patrocinadores. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a los 2 escuchantes que me vinieron a saludar. Disculpad que no me sepa vuestros nombres. Y también doy las gracias a, espero haber identificado bien vuestros nombres en la clasificación, Andrea y José Manuel, del Club Kilómetro Vertical Torrelavega, con quienes compartí buena parte del recorrido y también escuchantes del podcast. Preparación. Empezamos con la chicha, la carne y las patatas que dicen los anglosajones. En el episodio donde hablamos de entrenar con poco tiempo ya dije que yo corro speed trails, 10 kilómetros con 500 positivos, 12 kilómetros con 600 positivos, 15 kilómetros con 750 positivos y como máximo media maratón, 21 kilómetros con 1000 positivos, 19 kilómetros con 1300 positivos. Corro eso porque, como aclaramos en dicho episodio, debe haber cierta proporcionalidad entre el volumen, en horas, kilómetros, desnivel, de la semana o semanas pico de entrenamiento y la carrera.
En montaña, en distancias hasta maratón, más o menos se suele hacer 2 veces la distancia y 1,5 veces el desnivel de la carrera en esas semanas pico. Así, la gente que hace maratón suma 90, 100 kilómetros y 3.500, 4.000 metros positivos en las semanas altas. La gente que prepara medio maratón, unos 45 kilómetros y unos 2.000 metros positivos semana, que es lo que vengo acumulando yo. Entonces, conociendo esa ratio, que en tus semanas altas idealmente has de sumar 2 veces la distancia y 1,5 veces el desnivel de la carrera objetivo, ya podemos ver una primera cosa interesante. Para este Epic Trail yo me he saltado la norma. Mis semanas no han pasado de 45, 46, 47 kilómetros y 1.900, 2.000, 2.100 positivos y unas 4 horas 15 de actividad total. Con eso, como estamos comprobando, se puede llegar a preparar una carrera de 27 kilómetros, 1.600 positivos y que toma más de 3 horas. Otra cosa interesante y que quizás te deje turulato perdido o turulata perdida es que mis salidas más largas han sido de 1 hora y las más habituales de 30-40 minutos. Por agenda, mi entreno habitual es de 7 kilómetros con 350 metros positivos y mi tirada, entre muchas comillas, larga, es de 10 kilómetros con 500 positivos. Y es que hasta aquí habíamos hablado de volumen, pero no de frecuencia. Ese volumen de 45 kilómetros y 2.000 positivos para preparar media maratón de montaña debería repartirse en 2 salidas cortas y una larga. ¿Por qué? Pues para tener la experiencia de correr durante 1 hora y media, cosa así, y sobre todo de haberle metido al cuerpo desniveles negativos importantes. Es necesaria esa experiencia tanto para el apartado metabólico como el psicológico y el muscular, apartados que retomaremos en un punto posterior. En fin, no intentéis esto en casa, pero a mí me valió. Y para rematar, otro principio del entrenamiento que me pasé por el forro del abrigo es la especificidad. ¿A qué me refiero? Pues a que durante la fase de preparación de una carrera debemos entrenar, en la medida de lo posible, las condiciones concretas de esa carrera. En concreto, si vas a tener subidas largas donde vamos a caminar, lo suyo es hacer subidas largas caminando en el entrenamiento. ¿Qué hice yo en mi preparación? Todo correr, fuera llano, subir o bajar. Y solo en la semana misma de carrera me acordé del principio de especificidad y se me ocurrió caminar cuesta arriba en 3 de mis entrenos. De nuevo, no repliquéis esto. Como estamos viendo en este episodio, parece que represento aquello de consejos vendo y para mí no tengo. Estrategia. Por definición, una estrategia es un medio para alcanzar un fin. Y mi fin, en este caso, era simplemente completar la carrera, corriéndola con buenas sensaciones y acabando entero y con alguna bala en la recámara. Es decir, no fundido por completo y pudiendo hasta sprintar en la recta de meta al estilo Zach Miller en UTMB 2023. El plan es, por tanto, correr en el llano sin pasar de zona 2 de pulsaciones, según un modelo de 5 más 2 zonas, y en subidas sin pasar de zona 3. En fin, ir bastante tranquilo para lo que voy a mantener una respiración calmada y acompasada. Otro elemento fundamental para acabar de una pieza la carrera es no calentarme en las bajadas. Es decir, bajar con zancada corta, porque alargarla es lo que más machaca la musculatura excéntrica. Como la idea es simplemente hacer y terminar la carrera con buenas sensaciones, no preveo colocarme delante en la línea de salida. Tampoco apretarme en los primeros 2 kilómetros llanos que hay de aproximación a la base del monte, porque no tengo necesidad de coger buena posición antes de que el recorrido pase a ser single track o sendero único, donde solo cabe una persona. Material. Seguimos rompiendo las reglas. Ya sabemos que nunca hay que estrenar material el día de carrera, ni siquiera unos calcetines. Pero mirando las stories de la organización los días previos, donde muestran cómo van las labores de balizaje, veo que hay un barrizal importante. Y así, el mismo día antes de carrera, decido pasar por Decathlon a comprar las Evadict XT8, que son, para entendernos, unas Salomon Speed Cross a precio popular de 79 euros. Vaya que tienen taco profundo de 5 milímetros y con geometría agresiva para terreno graso. Me compró también unos calcetines de gama media de color a juego con las zapatillas. El único uso que puedo hacer de ese combo zapas y calcetos nuevos son 2 paseos perrunos. Uno de 1 hora a la tarde de la víspera y otro de 2 horas previo a la carrera. ¿Y qué hay del resto del material?
La organización pide como obligatorio ropa y calzado adecuado para la actividad y, aparte, chaqueta cortavientos con capucha, bidón de 500 mililitros, teléfono, manta y silbato. Y como material recomendado propone camiseta térmica, bastones y guantes. Y es que efectivamente la meteo prevista es de bastante fresquete. 6 grados en el pueblo de Cartes y hasta -2 grados en la cumbre de la montaña. No es que AEMET dé un parte específico para el Monte Ibio, pero cabe mirar la previsión en Reinosa, que es un pueblo de Cantabria no muy lejos del monte en cuestión y a la misma altura, 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué llevo yo exactamente? Camiseta térmica y cortavientos, pantalones cortos y las ya mencionadas Evadict XT8. No llevo bastones porque no los uso en entrenamientos y ni siquiera tengo. En este punto sí que sigo el principio de especificidad. Manta y silbato me entran en los bolsillos del pantalón. El teléfono no, y decido llevarlo en una riñonera Kalenji. Lo que resulta un error, porque me fue bailando arriba y abajo toda la puñetera carrera. Luego doy algún detalle más. También me llevo un buff porque, llegado el caso, cabe quitarlo fácilmente y enrollarlo en la muñeca, como así hice cuando llegué a la ladera sur del monte y el sol pegaba bien. Nutrición. Aquí, si no lo ha hecho antes, sí que te va a explotar la cabeza. O al menos si vas a levantar una ceja al escuchar mi estrategia nutricional. ¿Carga de hidratos el día previo? Nope. ¿Desayuno precarrera? Nope. ¿Nutrición e hidratación en carrera? Nope. Me explico. Por supuesto, conozco las recomendaciones y la base científica de las mismas. De hecho, en un episodio reciente revisamos el trabajo de expertos reconocidos, como son Louise Burke y Asker Joikendrup. Por cierto, buena parte, si no todo, lo que puedas escuchar en español de nutricionistas deportivos está basado en el trabajo de Burke y Joikendrup. Lo digan o no, lo sepan o no. O sea aquello de que el día de carga hay que meter 8 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal y que en la dieta regular hay que meter entre 5 y 7 gramos y que en carreras de 3 horas o más lo suyo es meter 90 gramos hora. Lo sé. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que 1. Mi dieta no llega a ser cetogénica, pero es claramente low carb. 2. Hago ayuno intermitente y sigo el protocolo OMAD, por el que como solo una vez al día. Y 3. No como ni bebo en entrenamientos. Desarrollemos estos puntos. Una dieta cetogénica es muy limitada en carbohidratos, menos de 50 gramos día. Esa cantidad tan baja de carbohidrato, que por poco peso que tengas no alcanza ni 1 gramo por kilo por día, estimula la producción de cuerpos cetónicos, que es un tipo especial de combustible para órganos y cerebro. Esto es muy indicado en casos de epilepsia, por ejemplo, o de obesidad, por la sensación de saciedad que aporta. Pero poco interesante para deportistas de resistencia. Yo no llego a tanto, pero no creo que llegue a superar los 2 gramos por kilo de peso corporal y día de carbohidrato. 2 gramos está muy por debajo de los 3 a 5 que se recomiendan para personas que hacen 1 hora al día de deporte endurance. Sin entrar en por qué sigo esta dieta y si es o no lo más óptimo para deporte endurance, el caso es que mi dieta es baja en carbohidrato y no sé bien, o sí, cómo me sentaría meterme 2000 kilocalorías de carbohidrato el día antes de la carrera. Respecto a por qué como una vez al día y no más, es sencillo. Cuando trabajo, quiero mi sangre en el cerebro y no en el estómago. Cuando entreno o hago paseo perruno, quiero la sangre en las piernas y no en el estómago. Así pues, solo hago una comida al día por la tarde. Esto implica que hago todas mis actividades diarias en ayunas. La carrera no va a ser diferente. Por último, respecto a nutrición e hidratación en carrera, como mis entrenos son de máximo 1 hora, cosa que ya señalé antes, entreno sin comida y sin bebida. Y si no he entrenado comer y beber en carrera, me parece arriesgado hacer experimentos el día D. Sí llevé un soft flask de 500 mililitros lleno de agua, porque era material obligatorio. Enseguida te digo con más detalle cómo resolví este apartado en la carrera. La carrera. La carrera saldría a las 9 de la mañana. La recogida de dorsales se podía hacer hasta las 8:45. Me tocó levantarme a las 4:45 de la mañana para 1. Poder hacer paseo perruno habitual de 2 horas. 2. Poder desplazarme hasta Cartes desde Santander. Y 3. Llegar al punto de recogida de dorsales antes de las 8:45. Así lo hice. El despertador sonó a las 4:45. Hice paseo perruno de 2 horas. Tomé un café solo, conduje hasta Cartes, cogí dorsal y me sobraron 15 minutos.
Para colgarme el dorsal con los dichosos imperdibles, calentar un poco y beber un poquito más. En concreto, me tomé una lata de Noco, de 330 mililitros, que es una bebida con cafeína y con 3 gramos de aminoácidos, en previsión de la destrucción muscular que se vendría. En la línea de salida me coloqué bastante retrasado en el pelotón. Hice los primeros 2 kilómetros llanos hasta la base del monte muy tranqui, en torno a 135 pulsaciones por minuto. El problema es que eso me dejó muy mal situado cuando ya empezamos a ascender por sendero único. No pude empezar a adelantar posiciones hasta que llegamos a un cortafuegos ancho que dejaba adelantar por derecha o izquierda. No sé cuánto tiempo en meta podría haber recortado aquí, pero bueno, no había objetivos de tiempo ni posición, como ya expliqué. Las pulsaciones no pasaron de zona 2 en ningún momento, salvo las subidas, que fueron en zona 3 baja. En las bajadas no alargué mucho zancada para no romperme prematuramente. La riñonera con el teléfono se movió más que las caderas de un bailarín de merengue puertorriqueño. Aparte, se me olvidó atarme el nudo del pantalón, que entonces también se movió mucho, pues iba algo cargado con llaves, manta térmica y silbato. Lección aprendida. Muy interesante, por decirlo con términos políticamente correctos, fue comprobar cómo respondió mi cuerpo a una actividad de 3 horas y media cuando mis tiradas largas apenas alcanzan 1 hora. De caja, es decir, desde el punto de vista del cardio, no tuve ningún problema. Podría haber seguido así varias horas más. Al fin y al cabo, fui mayoritariamente en zonas bajas de pulsaciones. Otra cosa fue la musculatura excéntrica. De patas, pese a no extender la zancada en las bajadas, sufrí mucho. La tercera hora fue un calvario y me ralentizó muchísimo. De nuevo, no sé cuántas posiciones y tiempo podría haber recortado de haber preparado adecuadamente la musculatura en bajadas. Pero en fin, de esto se trata, de experimentar y de aprender. El experimento ya está hecho. ¿Se puede preparar una carrera de 3 horas y media con salidas de entre 40 y 60 minutos? Sí, metabólicamente, pero no muscularmente. Otra lección aprendida. Esta mañana, día post carrera, he podido trotar media hora, pero también te digo que bajo las escaleras como Robocop. En cuanto a la psicología, gracias a la variedad del terreno, barro, piedras, arroyos, subir, bajar, tramos ondulados, no me dio tiempo a aburrirme. Es una cuestión que también me intrigaba. En entrenos de 40 minutos yo voy en estado de flow, pero ¿podría mantenerlo 3 horas? Ya sé que sí. Por último, respecto a nutrición, di algunos sorbos al Soft Flask, pero no creo haber llegado en total a beber ni siquiera la mitad, o sea, no debo haber alcanzado los 250 mililitros de agua en 3 horas 27 de carrera. En el kilómetro 14, a mitad de carrera y en el punto más alto, por miedo, pensé que quizás sí debía comer algo y cogí un trozo de manzana. Le di un mordisco y las sensaciones no fueron buenas. No comí más. Eso sí, fue muy interesante que al llegar a meta sentí un hambre tremendo, que no había experimentado en carreras de 2 horas o 2 horas y media. Había unos yogures líquidos y no sé ni cuántos me tomé uno tras otro. Había también chocolate, uvas pasas y cacahuetes. Pasé también un buen rato llevando la mano del plato al buche de estos 3 alimentos. Al llegar al coche, en la bolsa del corredor había una barrita y en la guantera tenía otra de una carrera anterior. Me comí ambas. Me bebí también otra lata de Noco. Resultado en meta, 3 horas 27. Posición 85 en la general, de 220 participantes. 27 en mi categoría, veteranos masculina. Ritmo promedio 7:40 el kilómetro. No es en absoluto para tirar cohetes, pero ya expliqué que no era el objetivo. Conclusión. Mi intención, tanto autoentrenándome como con este podcast, es aprender. ¿Y qué he aprendido en Epic Trail Kartes? Lección número 1. Puedes entrenar el cardio con salidas cortas pero frecuentes. La musculatura, no. Acostumbrarse a bajadas largas requiere hacer bajadas largas. Lección número 2. Se puede hacer una carrera de 3 horas y media sin comer y apenas beber. Eso sí, seguramente no es lo óptimo. Aparte, yo estoy acostumbrado a hacer actividad física e intelectual en ayunas y, aparte, fue un día fresco de invierno, no tórrido de verano. Lección número 3. Las Evadict XT8 se portaron de maravilla en el barro y mira que yo soy como un pato mareado en esos terrenos. Aparte, no me hicieron ampollas ni uñas negras. Creo que son un buen sustituto de las míticas Supercross por la mitad de precio.
Reitero una vez más que no me patrocina Decathlon, ni el Ayuntamiento de Cartes, ni siquiera Escuchantes Premium. Lección número 4. La, entre comillas, larga distancia puede ser en cierto sentido más amable que la corta, desde un punto de vista psicológico. Me refiero a que cuando hago speed trail o media maratón, sé que tengo que ir a machete, a 170 pulsaciones, desde el minuto 1 y hasta el último metro de carrera. Eso es mucho más estresante que salir simplemente a disfrutar la carrera, sin importar nada más que quedar de una pieza y no en posición o tiempo X. Lección número 5. Los y las élite vuelan por el monte. Para entender de verdad lo que hacen esos Xabel, Esas o Iana, está bien compartir recorrido. De esa manera es como puedes calibrar cabalmente los ritmos de absoluto infarto que llevan, además sin despeinarse, porque calculo estarán corriendo otra carrera el fin de que viene o el siguiente. Corresendas, espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales tanto como yo al correr la carrera que fue objeto del episodio. Si fue así, haz alguna de estas cosas para apoyar este podcast que no me da un céntimo y sí me cuesta tiempo, esfuerzo y el pago del hosting. Suscríbete en la plataforma que uses, deja unas estrellitas en Apple Podcast o Spotify, deja un comentario en Spotify o iVoox, comparte con cuanta más tribu Corresendas mejor y sígueme en Instagram, en la cuenta Correr por Senderos todo junto, donde publico píldoras sobre trail running y deporte endurance a diario en stories. Nos encontramos aquí en unos días, si no antes por el monte. Sea en carrera o en entrenos. ¡Hala, a pisar sendas!